Buenas noches a todas chicas, bienvenidas nuevamente a la Joven Integral. Gracias por estar con nosotras un lunes más. El día de hoy, bueno, continuamos con nuestro estudio del libro de Proverbios. Vamos a estar abarcando Proverbios 17, del versículo 16 hasta todo el capítulo 18, finalizando en el versículo 24. El día de hoy pues les compartiremos Maya y mi persona y estaremos hablando acerca de la sabiduría práctica en tres aspectos relevantes, por decirlo de alguna forma, que son la prudencia, la conducta y la amistad. Esperamos que realmente pues sea de mucha bendición lo que hoy vamos a estar conversando, que el Señor hable a nuestros corazones, que realmente el deseo, ¿cierto? Y que todas podamos aprender conforme a la necesidad de cada una. Entonces, teniendo en mente esto, chicas, nos gustaría empezar pues exponiendo los tres temas o aspectos en general que vamos a abordar. En primer lugar, hablaremos acerca de la prudencia en nuestra conducta. En segundo lugar, el cuidado de nuestra lengua, que pues sabemos que es un tema bastante relevante y que en la palabra se nos habla a profundidad. Y finalizaremos hablando acerca de acciones prácticas para el cuidado de las verdaderas amistades y relaciones. Entonces, como decíamos, esperamos que realmente sea un tiempo de mucho provecho. Bueno, teniendo presente esta introducción, nos gustaría empezar hablando acerca de la prudencia en nuestra conducta. Para esto, nos gustaría que nos acompañaran a Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. No sé si alguna chica podría colaborarnos leyendo. Colosenses 3, 1 al 4. Dice Colosenses 3 del 1 al 4. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Muchas gracias, Danita. Y ahora alguien nos podría colaborar leyendo Efesios 4, 22 al 24, por favor. Bueno, lo leeré yo. Dice Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Entonces, lo primero en lo que nos gustaría que pensaran, y fue algo en lo que meditábamos, es que la prudencia en nuestra conducta o en nuestra manera de vivir va a partir del hecho de que seamos transformadas a una nueva identidad en Cristo. Es decir, en nuestra naturaleza propia, carnal, no vamos a poder llevar una vida prudente ni una conducta acorde a lo que Dios desea, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta es pecaminosa, como dice acá, es un hombre, hablando del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, es decir, estamos en la naturaleza propia del ser humano, guiados por nuestros propios deseos, que estos en sí mismos son engañosos, son dañinos. Entonces, para poder realmente llevar una vida prudente, que es en gran parte de lo que vamos a conversar el día de hoy, un momento, perdón, es necesario partir del hecho de que tenemos una nueva identidad en Cristo. Entonces, todas nosotras, aquellas que somos verdaderamente creyentes, hijas de Dios, que hemos tomado la decisión por Cristo, debemos vivir conforme a nuestra nueva identidad en Cristo. Esto realmente implica el hecho de que seamos coherentes en lo que hemos creído y profesado con lo que somos y hacemos.
¿Por qué? Porque muchas veces en nuestra vida como creyentes es común que podamos llevar una conducta, ¿cierto? Una conducta que no esté reflejando a Cristo, aunque nuestras palabras dicen que le amamos, aunque nuestras palabras dicen que creemos en Él. Y asistimos a la iglesia y leemos la Biblia de vez en cuando, o hacemos todo lo que un creyente debería hacer, hablando a nivel pues, de rutinas espirituales, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, nuestra conducta en el fondo de nuestro ser no va acorde o es coherente con eso que hemos dicho creer. Y esto a veces se evidencia en nuestra vida en cosas pequeñas, como lo son nuestras palabras, como lo son prácticas sencillas que consideramos muchas veces tal vez ni siquiera pecaminosas en sí, pero que realmente nos alejan de lo que una vida prudente y conforme a lo que Dios desea es. Y es más o menos como la idea de lo que hoy nos gustaría conversar o abordar. Realmente pensar en esta parte, ¿cierto? En que somos hechos nuevos en Cristo y por ende debemos vivir conforme a ello. Entonces, teniendo en mente esto, ya adentrándonos a la porción de Proverbios que nos corresponde hoy, que es el capítulo 17, del versículo 16 al capítulo 18, versículo 24. En esta parte vamos a ver ciertos principios que evidencian cómo podemos llevar una vida prudente o una conducta prudente. Entonces, para iniciar esto, pues me gustaría leer rápidamente Proverbios 1 al 8. Vamos a estar de pronto resaltando solo algunos versículos de este pasaje, perdón, Proverbios 17, 18, sí. Entonces vamos a leer desde el versículo 16. Solo algunos pasajes de el pasaje general para poder pensar en estos principios que nos hablan de una vida prudente, iniciando con esta primera parte. Entonces leamos Proverbios 16 al 10, perdón, 17, 16 al 18. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría no teniendo entendimiento? En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Y el versículo que sería central en esta parte: el hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Entonces, el primer principio que tenemos para poder ser prudentes en nuestra conducta es no prestarnos de fiadores. ¿Por qué? Porque es de imprudentes prestarse de fiadores. Entonces, este principio inicial nos habla acerca de lo que es servir de fiadores. Creo que es algo que todos sabemos o conocemos a lo que hace referencia. Pero servir de fiadores de otros y especialmente de personas que son extrañas a nosotros es colocar como un gran peso en nuestra espalda que no es necesario que llevemos y que el Señor nos recomienda y en cierta medida nos manda no hacerlo, ¿cierto? Porque finalmente esto va a traer bastantes dificultades a nuestra vida. Entonces, vamos a alguna, por favor, que nos acompañe a Proverbios 11:15. Ahí van a ver varios pasajes, pero solamente resalté de pronto un pasaje central relacionado con lo que vamos, con los principios que vamos a ver. Sin embargo, pueden anotarlos y revisarlos ya más a profundidad después en casa. Pero me gustaría que leyéramos Proverbios 11:15. Si alguna lo tiene, nos colabora, por favor. Bueno, voy a ir leyendo Proverbios 11:15 y si alguna puede, va buscando Proverbios 10:9 para ir avanzando. Dice Proverbios 11:15, con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro.
Entonces, en este principio el Señor no solo nos está diciendo que no debemos ser fiadores de otras personas y menos de las personas extrañas, sino que también nos está dando el resultado de lo que esto traerá. Y como decía, el ser fiador de otra persona y más aún de alguien extraño es como colocar un peso innecesario sobre nuestra espalda, que va a traer consecuencias a nuestra vida terribles, como lo son. Em, como lo son la preocupación, la ansiedad y gran posibilidad de pérdida. Eh, pero una persona que pone distancia con este tipo de prácticas va a vivir de una manera confiada, como nos dice acá, va a vivir seguro. Entonces, ¿alguien puede, por favor, leer Proverbios 10:9? Dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Gracias, Carmen. Entonces, el ser una persona prudente en este sentido, el no servir o prestarse de fiador, es como vivir en integridad. Y como nos dice que vivimos íntegramente cuando tomamos esta conducta de integridad, vivimos confiados. Entonces, es el primer principio que nos manda el Señor en este pasaje para poder ser prudentes en nuestra conducta. El segundo principio que vemos está en el versículo 21 y 25 del capítulo 17. Entonces voy a leer ahora del versículo 19 al 21. Ya leímos hasta el 18. Entonces, Proverbios 17, 19 al 21 dice: como la justicia conduce a la vida, así es el que sigue el mal, lo hace para su muerte. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Y el punto central acá, el versículo 21. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Perdón, estaba leyendo en el 11. En el 17, el siguiente. 20. Ahora sí, lo lamento. Ahora sí, Proverbios 17, 19 al 21. El que ama la disputa, ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. El versículo 21, el que engendra al insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Si alguien nos colabora buscando Proverbios 22:15, que es otro versículo de apoyo en este punto. Entonces, mientras tanto, vamos pensando en esta parte. Dice, el que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Y el versículo 25, que está relacionado con esto, dice, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura de su madre. Y finaliza diciendo, y amargura, perdón, a la que lo dio Dios. Entonces, pensando en esta parte, podemos meditar en que una vida de imprudencias realmente lo que causa es tristezas y dolor, especialmente a aquellos que nos quieren y quieren más que nuestros padres, ¿cierto? Realmente la falta de entendimiento en nuestra conducta es algo que pesa y que va a afectar a aquellos que nos aman más. ¿Por qué? Porque va a traer consecuencias terribles para nuestra vida. Entonces, este es el segundo principio que vemos relacionado con la prudencia en nuestra conducta, ¿cierto? El hecho de el tipo de hijos o hijas, en este caso, que podemos llegar a ser. Y pensando en esta parte, queríamos pues como meditar especialmente en el hecho de que cuando caminamos correctamente en nuestro andar, también podemos ser como un remedio o un descanso a nuestros padres y todas aquellas personas que nos aman. Pero el hecho de que podamos llegar a hacer ese descanso para otros e incluso para nosotros mismos, porque esa vida de imprudencias y de falta de entendimiento nos puede llevar a consecuencias también que atenten contra nuestra vida personal. Algo fundamental relacionado con esto es el aspecto de la corrección.
Entonces, este principio del hecho de las consecuencias que tiene una vida imprudente, tanto en nosotros como en la vida de aquellos que nos aman, va relacionado con el aspecto de la corrección. ¿Alguien tiene Proverbios 22:15? Sí, Gaby, yo lo tengo. Dice así, Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Gracias, Lore. Entonces, así como podemos ver el principio de lo que genera una vida imprudente y falta de entendimiento, también podemos ver lo que genera la corrección en nuestra vida. Y es evidente, ¿cierto?, el hecho de lo fundamental que es la corrección en la vida de todos hermanos. ¿Por qué? Porque como dice el pasaje que nos leía Lore, la necesidad está ligada o arraigada a nuestro corazón, a nuestro ser, a lo que realmente nosotros somos. Entonces, este segundo principio lo que nos muestra es que para tener una vida o una conducta prudente, que es de lo que estamos tratando, es necesario ser corregidos. No decimos con esto que sea algo fácil, que es algo llevadero, realmente sabemos que la corrección es algo que cuesta, ¿cierto? Pero como la necesidad está arraigada a nosotras mismas, a lo que somos, a lo que pues nos hemos convertido, ¿cierto? A raíz del pecado en nuestras vidas, es necesaria la corrección en nuestra vida para poder entonces conducirnos en una vida prudente. Y como precisamente nuestra naturaleza es necia en ese sentido, entonces va a querer llevarnos automáticamente a esa vida imprudente. Pero pues dependiendo de la corrección que recibimos, también vamos a ver o evidenciar el tipo de persona en la que nos vamos a convertir, ¿cierto? Y la conducta que vamos a tener. Sea una conducta prudente o sea una conducta imprudente, en gran parte depende de la corrección. Entonces, es también un llamado a que podamos reflexionar en que si estamos siendo corregidas, sea por que el Señor esté usando personas para hacerlo, o sea porque el mismo Señor lo está haciendo, que sabemos que las correcciones de Dios son fuertes, ¿cierto? Sea cualquiera de las dos circunstancias, podamos pues pensar en que dependiendo de ese proceso que estemos atravesando, nos vamos a convertir o en ese peso que genera para nuestros padres, para nuestras personas amadas, o si vamos a hacer ese descanso o ese refrigerio tanto para otros como para nosotras mismas. Entonces, el valor que tiene la corrección para poder llevar una conducta prudente. Y el tercer aspecto o punto que vamos a ver está en el versículo 22 y 24 del capítulo 17. Entonces leímos ahorita hasta el versículo 21, voy a leer del versículo 22 al versículo 24 para continuar con la lectura. Entonces dice Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Versículo 23, el impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. 24, en el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Entonces, en esta parte nos gustaría pensar en el tercer principio para una conducta prudente, y es que nuestro rostro refleja la realidad de nuestro corazón. Si alguien puede, va buscando Proverbios 15:13, por favor. Entonces nos dice el versículo 22, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Y el 24, el rostro del entendido, en el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Entonces, nuestro rostro refleja la realidad de nuestro corazón. En este sentido, en nosotras se puede evidenciar la alegría y la tristeza, pero también se puede evidenciar la sabiduría y la necedad, ¿cierto? Y son aspectos que realmente creo que todas hemos podido experimentar en algún momento de nuestra vida, ¿cierto? Momentos de tristeza, momentos de alegría, y cómo nuestro cuerpo y nuestro ser reflejan eso que en nuestro interior estamos sintiendo o estamos pensando. Y nos parecía realmente interesante esta parte, porque realmente el Señor nos insta en muchas partes de la palabra a cuidar lo que estamos reflejando, ¿cierto? Realmente es también de testimonio el hecho de
poder de pronto estar pasando por circunstancias difíciles, pero que nuestro rostro, incluso nuestro cuerpo, nuestro ser en sí mismo, esté reflejando el gozo del Señor. Y sabemos que es algo que cuesta, que no es fácil, pero también hace parte de la prudencia en la conducta si queremos de esa manera vivirla. Entonces, en este sentido, pensábamos, ¿alguien tiene Proverbios 15:3? Sí, el corazón alegre hermosea el rostro, más por el dolor del corazón el espíritu se abate. Gracias, Carmen. Entonces, vemos que el corazón alegre hermosea el rostro, y aquí no está hablando de la belleza física o el concepto de belleza que para el mundo es, sino realmente cómo estamos siendo vistas por los demás, o el testimonio que nuestro mismo ser está reflejando, y a su vez lo que Dios está viendo en nosotras, ¿cierto? Porque también el Señor nos ve incluso en ese sentido. Entonces, es bastante importante este aspecto porque nos muestra que el Señor también cuida cada una de las áreas, pues, de nuestra vida, y que para poder realmente ser prudentes en nuestra conducta es necesario cuidar nuestras emociones y nuestra mente. ¿Por qué? Porque finalmente todo esto va relacionado en lo que vamos a reflejar a otras personas. Entonces, realmente buscar una vida en gozo es algo que va a beneficiar no solamente cómo nos vamos a sentir, ¿cierto? Emocionalmente hablando o mentalmente hablando, sino también cómo vamos a, pues sí, como a mostrarnos ante los demás, el testimonio que vamos a estar dando con esta parte. Y el gozo en sí no solo beneficiará todos estos aspectos, sino también nuestra salud y nuestro bienestar, que finalmente es lo que aquí Salomón nos está tratando de expresar. Y ya en la última parte de este principio es pensar en que el gozo en sí es un mandato para la vida de nosotros como creyentes, ¿cierto? Que es lo que nos dice en 1 Tesalonicenses 5:16, para que no lo busquemos, nos dice estar siempre gozosos. Entonces, realmente ese gozo que debemos reflejar va a llevar nuestra vida más encaminada a una conducta prudente y que refleje un testimonio acorde a lo que ya hemos dicho que creemos que es a Cristo. Entonces, continuamos ya en los últimos principios respecto a esta parte de la prudencia en nuestra conducta. Y el principio número 4 está en el capítulo 18, versículo 2. Entonces ya finalizamos con eso el capítulo 17, pasamos al capítulo 18 y voy a leer el versículo 1 y el versículo 2. Dice, Proverbios 18:1. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Versículo 2. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Entonces, otro principio relacionado con este aspecto de la prudencia en nuestra conducta es el hecho de lo que estamos revelando de todo nuestro corazón. Cuando somos imprudentes en nuestro actuar, revelamos todo nuestro corazón, y esto lo que en sí muestra es que actuamos sin inteligencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mostrar todo nuestro corazón a otras personas, especialmente aquellos que son inconversos y que de pronto la conducta de ellos no es acorde, lo único que va pues a lograr, por decirlo así, es que seamos expuestas a daños o a que dejemos una mala imagen de nosotros. Entonces también en lo que estamos revelando, sea con nuestras palabras, sea con nuestras actitudes, incluso con una mirada, todos esos aspectos hacen parte de la conducta. En todo eso estamos mostrando si realmente hay prudencia o no en nuestro corazón. Y mostrar todo lo que hay en nuestro interior muchas veces solo va a dejar ver más la imprudencia que habita en nosotras por nuestra naturaleza, ¿cierto? Y es algo que ahorita con Mayo vamos a conversar un poco más acerca del tema de la lengua, que es también uno de los aspectos en los cuales mostramos gran imprudencia y que lo único que logramos es o causar daños o quedar nosotras expuestas a una mala imagen. Entonces ese es el cuarto principio. El quinto principio para una conducta prudente está en el versículo 9. Entonces leamos Proverbios 18, versículo 9.
También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. ¿Alguna podría, por favor, colaborarnos leyendo Proverbios 13:23? Lo va buscando por Proverbios 13:23. Entonces, en este principio del versículo 9 del capítulo 18 nos dice que el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Y tal vez es pues unos términos un poco complicados, por decirlo así, pero lo que está haciendo referencia a este pasaje es que la negligencia en nuestro trabajo es una conducta realmente desagradable ante el Señor. ¿Y por qué? Hablando, pues obviamente creo que todas sabemos el concepto de negligencia, ¿cierto? Que es no hacer lo que debemos hacer en lo que nos corresponde, y en este sentido es el área laboral. Entonces, para realmente tener prudencia en nuestra conducta, Dios no busca que seamos personas pues ricas por obrar en injusticia o por obrar de manera inadecuada, sino que al Señor le interesan todas las áreas de nuestra vida, y en este aspecto de la parte laboral también podemos mostrar o prudencia o imprudencia en la conducta que estamos llevando en esta área. Entonces, teniendo en cuenta esto, la idea es pensar un poco en que Dios no desea en sí que seamos ricos, porque realmente lo que Él muestra es que hay muchos pobres que son mucho más laboriosos, o sea, más trabajadores, y con esta actitud logran prosperar por todos sus esfuerzos, que una persona pues que es rica o que tiene mayor ganancias solamente por librarse de impuestos o responsabilidades. Entonces dice Proverbios 13:23, ¿alguien lo tiene? Sí, Gaby. Dale. Proverbios 13:23 dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Gracias. Entonces aquí lo que nos trata de expresar el Señor es que es más valioso ante Él una persona, entre comillas, pobre, o que tal vez no tenga tantas riquezas o ganancias, haciendo lo legalmente correcto, que ganando dinero por evadir la justicia. Y esto no es solamente para aquellas personas que, no sé, trabajan en la política, o tal vez que tienen trabajos que a veces son considerados en un mal concepto, ¿cierto? Y que muchos de los que trabajan en esas áreas ni siquiera tienen esa conducta. Sin embargo, es como la fama que se ganan, no solamente se trata de ese tipo de labores, sino a lo que hace referencia el Señor es que ser negligentes en nuestro trabajo, sea cual sea el trabajo que estemos realizando, es como ser esos hombres que son disipadores, o sea, que evaden la justicia. Entonces, el hecho de no hacer lo que deberíamos estar haciendo en las labores que nos corresponden en el ámbito laboral es como evadir la justicia o lo que es debidamente correcto ante el Señor, y es algo verdaderamente desagradable. Esto a su vez muestra una imprudencia en nuestra conducta y no revela lo que ahora Cristo ha hecho en nosotras. Entonces, tener como mucho cuidado en esa parte de la negligencia en nuestro trabajo, porque muchas veces pues creemos que es algo en lo que el Señor no está atento, ¿cierto? Pero no es así. Bueno, continuamos al punto número 6 o principio número 6, que está en Proverbios 18:12. Entonces, leemos el 10, 11 y 12 para hacer la continuación de los versículos. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y como un muro alto en su imaginación. El versículo clave en este apartado. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Entonces, bueno, acá nos está hablando un poco acerca del principio número 6 para una conducta o una vida prudente, y es el orgullo y la vanagloria, que en sí no son propios de este tipo de conducta, ¿cierto? ¿Alguien podría, por favor, colaborarnos leyendo Proverbios 11, versículo 2? Entonces, lo que acá nos está tratando de expresar el Señor por medio de Salomón es que el orgullo y la vanagloria no son propios de una conducta de una persona prudente, y estos llevan a un quebrantamiento en nuestra vida.
Entonces, vivir en prudencia y en humildad trae honra y gloria, aunque sea algo que en sí pues no estemos buscando. ¿Alguien tiene Proverbios 11, versículo 2, por favor? Yo, Gaby, Dale. dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Gracias, Lore. Entonces vemos que es realmente algo que en sí tiene promesa y es el hecho de la garantía que tenemos de que cuando obramos en prudencia y en humildad en nuestro actuar, realmente vamos a ser recompensados con honra, sea que sea lo que, o sea que no estemos buscando esto, es algo que vamos a recibir por nuestro actuar prudente. Sin embargo, cuando hacemos lo contrario, que es vanagloriarnos o obrar con orgullo, realmente lo que vamos a recibir es pues deshonra, ¿cierto? Vamos a recibir un quebrantamiento. Entonces la idea que este verso pues no, nos trata de expresar es que el hombre imprudente le llega la desgracia en público precisamente por su insolencia o por su presunción. Sin embargo, cuidarnos, ¿cierto? Realmente de el hecho de ser imprudentes en nuestro actuar es algo que nos va a ayudar a, a no pues buscar de pronto sobresalir en público porque así mismo vamos a en público ser avergonzadas. Entonces sabemos que el orgullo y la vanagloria no son cosas que sean agradables ante el Señor, sino que por el contrario Él desea de nosotras una conducta prudente y humilde. Y ya finalizando estos 7 principios para una conducta prudente, tenemos el último principio que está en el capítulo 18, versículo 15. Dice Proverbios 18, 15. El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Entonces, ya para finalizar esta parte, el Señor nos da aquí las 2 claves para vivir con una conducta prudente, que es lo que hemos tratado de abordar en esta primera parte. Para poder vivir una conducta prudente y una conducta sabia, son necesarias estas 2 claves. Primero, sembrar un corazón lleno de entendimiento, que es lo que nos está diciendo este versículo, el versículo 15. Y segundo, escuchar contenido de valor. Si hacemos estas 2 cosas, sembrar un corazón lleno de entendimiento y escuchar contenido de valor, vamos a poder realmente tener una conducta prudente y sabia, tanto delante del Señor como para con los hombres. Adelante, Maya. Bueno, ¿me confirman si se oye? Sí, ahí se escucha bien. Ok, listo. Bueno, el segundo punto que nosotros empezamos a trabajar en torno a la parte de la sabiduría práctica en la conducta y eso, es el cuidado de nuestra lengua. Como estábamos viendo, realmente la conducta no solamente se limita a nuestras acciones, sino que involucra también nuestro pensamiento, nuestra lengua, las palabras que decimos o todo aquello que sale de nuestra boca. Hay un capítulo clave que incluso lleva por título La lengua, que es en Santiago 3, y habla sobre cómo, que ya hemos mencionado antes, cómo la lengua es un miembro que, pues, visiblemente es pequeño realmente, comparado con de pronto otros aspectos de nuestro cuerpo, no sé, nuestras manos, nuestra cara, no sé, pero puede causar tanto daño, incluso en el no refrenarla precisamente. Hablamos del cuidado de la lengua porque es que con ella no solamente podemos llenar de bendición, sino que también podemos destruir, que es uno de los puntos que vamos a ver más adelante. Pero antes me gustaría leer el pedazo de Santiago que habla sobre ello. En Santiago 3:5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Y en el verso, bueno, esto lo leemos más adelante. Pero sí, o sea, en este punto me gustaría que pensáramos en cómo este miembro que está puesto en nuestro cuerpo, que
diseñado de una forma, nosotros terminamos dándole otro uso, o sea, terminamos, fue creado para bendición, para compartir, para hablar del Señor, para dar gloria y honra, y nosotros terminamos haciéndole un uso completamente diferente y que termina a veces destruyendo más que edificando. Entonces, pues teniendo como claridad eso, del, como alguna característica general de la lengua, en respecto al cuidado de esta, en Proverbios 17, del 20 al 18-21, hablan algunas características de esta. Vamos a ir leyéndolos poco a poco. Yo sí voy diciendo nombres para no demorar tanto. Bueno, primero lo voy a leer yo, que es el 17-20, pero entonces, Lore, si me puedes buscar el 17 del 27 al 28, Dana Munive, si me puedes buscar el 18-4. Listo. ¿Quién está por acá? Carmen, me puedes buscar el 18 del 6 al 8. Vamos a tenerlos ahí y lo vamos a ir leyendo poco a poco. Algunas de las características de este miembro empieza con el verso 17-20. Dice, el perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Entonces, Gaby hablaba mucho sobre esa parte de la conducta, y de hecho, a mí me gusta mucho compararlo con la Biblia de traducción viviente, porque son un poco, unas palabras más sencillas de entender a veces, y en esa versión habla de que la lengua mentirosa cae en problemas. Entonces, uno de los elementos principales, ya aquí hablamos desde la mentira, como la lengua, si recordamos incluso en el principio, con toda esta parte del primer pecado y de la creación y eso, que lo primero que se expuso fue una mentira que si bien se concibió en el pensamiento y todo eso, fue expuesta con la lengua. Entonces, acá nos habla sobre esta mentira de cómo a nosotros mentir, a nosotros utilizarla para alejarnos de la verdad y empezar a decir mentiras y eso, nos lleva a caer en pecado. Y de hecho hay incluso como diagnóstico, si mal no estoy, no me acuerdo bien el término, Gaby me dirá, cuando nos volvemos como mentirosos compulsivos, que ya no es porque, ay, no sé, porque estoy en una situación difícil o algo, sino porque ya cualquier cosa yo busco la forma fácil de salir y digo una mentira y digo otro, y termino en una espiral de mentiras. Y realmente con esto lo que el Señor busca en realidad es que necesitamos un corazón limpio y una mente clara. No solamente actuar con honestidad, sino también el hecho de que acá dice, y el que revuelve con su lengua caer en el mal. Entonces, alejarnos de eso para hallar un bienestar, lo que realmente dice el Señor respecto a nosotros. Y el segundo punto habla sobre cómo esta lengua refleja ya sea sabiduría o necedad, porque realmente está reflejando lo que hay dentro de nuestro corazón. Entonces, Lore, el pasaje de 17, verso 27-28, por favor. Voy, Maya. Dice así, 17 del 27 al 28. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría de espíritu prudente, es el hombre entendido. Aun el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Ok, gracias. Y el 18-4, no me acuerdo quién se lo di, creo que Dana se lo dio. Dice, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa, la fuente de la sabiduría. Ok, muchas gracias. Bueno, miren esta comparación entre los dos puntos. En la primera parte dice que al ahorrar esas palabras es un reflejo de la sabiduría. Cuando el necio calla también es contado por sabio. No necesitamos hablar demasiado para demostrar esa inteligencia o que en cuanto más hable yo es porque más sabio soy. No, no es así. Al contrario, acá nos explican cómo al mantenernos en calma y mantener una prudencia, no solamente en lo que hacemos, sino también en lo que decimos, se puede reflejar esa sabiduría. E incluso hay momentos donde es mejor oír y aprender que enseguida empezar a hablar, porque a veces nos metemos incluso en temas que no conocemos y simplemente porque no quiero que crean que soy tonto o algo, entonces empezamos a hablar sin sentido, pero realmente no es un reflejo de esa sabiduría. O sea, una cantidad absurda de palabras
no significa que yo esté diciendo algo realmente. Y en el segundo punto, el que leyó Dana habla sobre cómo las palabras terminan siendo, las palabras sabias terminan siendo como aguas profundas y cómo fluyen, o sea, cómo la sabiduría esta fluye como si fuese un arroyo. Entonces, en este sentido, no solamente es un reflejo de ya sea la sabiduría o la necedad, sino que también es un refresco, o sea, nuestras palabras pueden ser como ese rollo que da, pues, como refresca el alrededor y de hecho como el agua, cuando nosotros tenemos sed buscamos enseguida agua. Si tú tienes sed no vas a buscar una gaseosa porque te la vas a tomar y vas a continuar con sed. No vas a buscar un jugo supremamente dulce porque vas a continuar con sed. Nosotros buscamos agua. Entonces, así tienen que ser nuestras palabras, tienen que ser, reflejar esa sabiduría, pero también podemos caer lastimosamente en un punto en que terminemos reflejando más bien una necedad y tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Nuestras palabras pueden dar vida a otros y pueden traer calma si nosotros lo hacemos con el cuidado y con la prudencia que se necesita. El otro punto, eh, Proverbios 18, del 6 al 8. ¿A quién se lo digo? A Carmen. Sí, dice, los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Ok, bueno, a mí me gusta muchísimo ese y de hecho ustedes pueden ver en la diapositiva que no solamente con nuestras palabras, como yo dije, pueden ser de bendición o de destrucción para otros, sino también para nosotros mismos. No solamente podemos herir, sino que también podemos herirnos. En el punto habla sobre destrucción, como, o sea, si no cuido mis palabras, pueden ser daños para mí. Y realmente el punto donde dice que, creo que, yo tengo acá, creo que es la versión de NTV, que habla sobre, ya la busco, sí, en la 7.8. Dice, la boca de los necios es su ruina, quedan atrapados por sus labios. Los rumores son deliciosos, bueno, no, sí, los rumores son deliciosos bocaditos que penetran en lo profundo del corazón. Entonces, no solamente ahí vemos, creo que me volé una semana, estoy, me volé el 6. Ok, el 6 dice, con sus palabras los necios se meten continuamente en pleitos, van en busca de una paliza. Hay una parte importante acá en la Reina Valera que me gusta mucho, porque habla de eso, de que el daño, de cómo puede ser las palabras, además de un daño, una trampa en sí, y que a veces nosotros no lo notamos, porque en realidad es muy sutil. Pero también en el punto de eso es que ese daño no solamente es para el otro, sino también para nosotros mismos. Y como dice, un quebrantamiento, una ruina, una destrucción. Y en el 8 dice que son como bocados suaves, o sea, no es algo que te va a impactar, no es algo que vaya a ser amargo o dañino, sino que tú no lo sientes porque sutilmente vas involucrándote en cuestiones o palabras que no deberían ser, en una crítica continua. Incluso el punto 8 que dice las palabras del chismoso como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. A veces nosotros empezamos con una mentira o algo envolviéndonos en ese mundo y no tenemos el cuidado de las palabras porque, bueno, al final, ¿qué manda? O sea, es algo sutil, pero empezamos a envolvernos tanto que nos destruye y que lastimosamente a veces no nos damos cuenta, quedamos en medio de conversaciones que no deberíamos estar ahí, que de hecho no deberían tenerse esas conversaciones, pero nosotros sabemos cómo el mundo tiene conversaciones bastante fuertes y eso, pero nuestras palabras y nuestros espacios a veces no los medimos y terminamos involucrados en eso. Y escuchar conversaciones o tener conversaciones que no deberíamos termina siendo un daño para mí mismo. Así yo de pronto en ese momento no diga nada, pero solo lo estoy escuchando, mi mente las va a recordar. E incluso puede pasar que si tú estás, por ejemplo, estás en un espacio donde continuamente dicen grosería, grosería, groserías, tu mente va a recordar eso. E involuntariamente en un punto puede que a ti te suceda, voluntariamente, que estás haciendo algo y se te sale una grosería. No lo quisiste hacer, pero al estar en esos espacios, estar en conversaciones que no te convienen y escuchar palabras que no te convienen y eso, terminas
absorbiéndolas y expulsándolas y haciéndote daño a ti mismo. Y en el punto 8 que habla sobre la parte de las palabras del chismoso como bocados suaves, es más que nada, creo que es una exhortación o un llamado de atención al que el Señor nos manda a hablar la verdad, a hablar y hacer luz del mundo o sal, sal en la tierra. Entonces es como no solamente alejarnos, sino también cortar, porque a veces llegan acá con un chisme, yo de pronto, en lugar de como que si me vas a decir algo que realmente no me va a edificar, no me lo digas, yo simplemente me quedo y me quedo y me quedo y escucho todo y luego y lo digo otra vez y luego va cambiando y se vuelve una reacción en cadena y pues puede propagar y hacer un daño terrible. Pero nosotros a veces como simplemente estamos ahí en ese espacio y lastimosamente, créanme, yo siempre estoy tratando de abogar por nosotras las mujeres, pero lastimosamente somos las que estamos más envueltas en ese estigma de personas chismosas, y no nos ayudamos mucho a veces. Entonces sí, es como que si yo sé que esto no me conviene y esto no me está edificando, romper la cadena, cortarla, frenar en seco. Eso no me va a servir. Eso a veces realmente lo que hace es crearnos una idea de, por ejemplo, si es de una persona que conocemos algo, nos creamos la idea de esa persona. Y es muy difícil alejar, si ya te hablaron mal de una persona, es muy difícil alejar esa idea cuando tú estás con la persona y tú estás en tu mente es como pensando eso. Y podemos caer en una continuación de eso. Entonces es un llamado de atención y una exhortación a que nuestras palabras sean para edificación y no para hacer daño, ni a otros ni a mí mismo. Y el último habla sobre, puedes pasar a la siguiente diapo, por favor. Bueno, hay otros 3 puntos. El primero habla sobre cómo refleja nuestro carácter. Ese está en Proverbios 18:13, yo lo leo acá. El segundo habla sobre cómo pueden edificar y bendecir. Está en 18:20. No sé quién está por acá que me pueda colaborar. No, yo creo que voy a decir las mismas porque no veo. Bueno, no, Gaby, me ayudas con ese 18:20 y Lore me ayudas con el 18:21, por favor. Entonces, 18:13 dice, al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Y en la NTV, porque hay palabritas que de pronto no conocemos, fatuidad o fatuo, es una persona sin entendimiento, una persona sin razonamiento, una persona necia, por así decirlo. Pero en la NTV dice, precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Entonces son 2 características de una conducta imprudente a través de las palabras, y que de hecho se complementa también con lo que mencionaban en Santiago 1:19, que es el hecho de que seamos tardos para oír, tardos para hablar, no, perdón, prontos para oír, ahora sí, prontos para oír, tardos para hablar y tardos para irarse. A veces nosotros, por ser siempre apresurados, no terminamos de oír y ya estamos creando prejuicios, juzgar, tomamos una posición que no nos corresponde, cometer errores y dañar también. ¿Y por qué por qué hago tanto énfasis en el daño? Porque es que como no es algo a veces tan visible, o sea, las palabras no es algo que podemos ver acá, a menos que sean subtítulos, a menos que estén escritas, las palabras habladas no se pueden ver, pero sí se sienten, sí impactan. La vez pasada hablábamos del impacto y el poder de nuestras palabras y veíamos cómo a veces, y de hecho yo lo decía, que nuestro cerebro tiende a recordar más lo malo que lo bueno. Cuando nosotros nos dicen una palabra que nos pueda causar daño, pueden pasar años, tiempo bastante, y a veces nosotros seguimos recordándola. Y a partir de eso también podemos crear hábitos que sean dañinos especialmente, o prejuicios hacia algo, o continuar en un error, o miedos. Entonces, o sea, esa parte de que cuando nosotros no nos tomamos el tiempo para escuchar, sino que empezamos enseguida a querer responder, o podemos caer en pleitos, podemos caer en contiendas, daños, rupturas,
porque no practicamos esa parte de la paciencia y casi siempre estamos como prontos, en lugar de ser tardos para irarse, somos prontos para explotar en descuido de nuestras emociones. Entonces sí, como que ese es uno de los puntos también que tenemos que ver con nuestras palabras, con nuestra lengua, que puede reflejar nuestro carácter. Si nuestro carácter está basado en Cristo, en mi identidad en Cristo, tenemos que tener paciencia, tenemos que controlar nuestras emociones y escuchar. No juzgar, no es nuestro papel juzgar, no somos jueces, pues no nos corresponde ese papel le corresponde al Señor. Nosotros no podemos empezar a crear prejuicios o hacer daños o generalidades. Nosotros tenemos que practicar esa parte de la paciencia, que es uno de los elementos fuertes del carácter del Señor, especialmente con nosotros que tendemos a equivocarnos continuamente y a fallar. Entonces, si el Señor practica esa paciencia y nos habla con cuidado, con amor, pero cuando es necesario nos hace la corrección, como veníamos viendo, nosotros también tenemos que practicar esa paciencia, ser presurosos, no crear enseguida, apenas nos dijeron hola y ya yo me creé toda la conversación y eso, entonces es como calmarnos en esa parte. Y el 18-20, David. Dice Proverbios 18, versículo 20. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Ok, en la NTV, que me gusta también, me gustan ambas versiones porque siento que es lo mismo, obviamente, pero que a veces nosotros, la forma en que están escritas, a veces no terminamos de comprender. Entonces, es una forma de ampliar esa comprensión. En esta dice que esas palabras sabias satisfacen igual que una buena comida y que las palabras acertadas traen satisfacción. Entonces, podemos ser de bendición a través de nuestras palabras y de nuestra lengua y de edificación. De hecho, pues a las que nos han hablado otras personas del Evangelio, que nos acercamos al Señor, porque otra persona nos compartió el Evangelio, creo que somos el testimonio vivo del poder de bendición que tienen las palabras. Y el Señor nos dice eso, que nos satisfacen que esas palabras sabias que compartir, esa palabra de verdad y ese regalo para que nosotros también conozcamos y nos acerquemos al Señor. Es eso, es una satisfacción, es un cuidado, es una bendición y una edificación. Y hay momentos en que podemos pasar por dificultades y que a veces es necesaria la corrección, la exhortación, pero a veces también necesitamos palabras de bendición, no críticas, no solamente críticas destructivas o algo, sino una edificación. Me gusta mucho una frase, no sé si la escribí en la otra diapo, pero que dice, si lo que vas a decir no es de edificación, no lo digas. No es como, ay, es que si puedo o no puedo. Si no es de edificación, no lo digas. Y yéndonos a una parte práctica, si lo que tú vas a decir va a ser un daño o es algo que simplemente no se puede cambiar, no porque la persona no quiera, sino porque es un poco más complejo, no lo digas. Vámonos de pronto a la parte física. Hay muchas personas que se meten mucho con el físico de los otros y a veces son cosas que no se pueden cambiar. O sea, si tú le dices a una persona, no, es que tienes un montón de acné y tal, esto, lo otro, no es algo que vaya a poder cambiar en 3 segundos, es un proceso. Y créeme que esa persona no es ignorante de la situación o es que, no, es que estás con sobrepeso, etcétera. Sí, yo tengo un espejo, yo sé cómo está la situación y se puede hacer un cambio. Tenemos que tener mucho cuidado cómo decimos las cosas porque podemos causar un daño mayor. A veces nuestras palabras creemos que son de cuidado y termina siendo un puñal, algo que realmente en lugar de edificar va a destruir. Si yo me pongo simplemente a criticar y criticar, no estoy haciendo nada, no estoy diciendo nada, simplemente estoy haciendo ruido. Y la última, que es la 18-21, que es creo que es el pasaje clave, si mal no estoy, perdón, es el versículo clave de este pasaje, habla de que son vida o muerte. Lore, 18-21.
Voy. Dice así en la NTV, Nueva Traducción Viviente. La lengua puede atraer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Bueno, acá en la Reina Valera dice, la vida y la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, creo que esto es bastante fuerte y bastante diciente, porque implica que cuando nosotros decimos la palabra tiene poder, sí, esta es la explicación clara, contundente, la palabra tiene poder. Y el cómo nos debemos conducir, esta es una forma muy específica de demostrar eso. Si lo que yo digo puede traer vida o puede traer muerte, y cuanto más hable, hablar bastante y decir cosas que no son prudentes, que no reflejan el carácter de Cristo en mí, entonces es una señal de cómo debemos conducirnos por el camino del bien, producir vida, no quitarla. Y de hecho, en Primera de Corintios, creo que lo tengo aquí enseguida, Primera de Corintios 13:1, siento que es uno de los versículos que también no complementa, bueno, sí complementa, eh, o enfatizan más bien, enfatizan más lo que se estaba hablando. Primera de Corintios 13:1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Podemos hablar un montón de cosas, podemos decir y continuar y hablar y al final no estamos diciendo nada. Si no estamos arraigados en el Señor, si no estamos hablando palabra de verdad, estamos simplemente haciendo ruido. Yo puedo poner acá una canción en otro idioma y ustedes no van a entender nada. Y la canción puede decir las cuestiones más hermosas del mundo, pero no voy a entender nada, porque simplemente no estoy en el mismo punto de ellos, están enfocados en otro asunto. Es lo mismo, yo puedo decir un montón de palabras y de ánimo y etcétera, pero si no me arraigo en el Señor y en lo que el Señor nos habla de palabra de verdad, no estoy haciendo nada. Entonces, es algo que nosotros debemos recordar, como a través del miembro de la lengua, que es un miembro pequeño, está el poder de incendiar un bosque, Entonces es el cuidado que tenemos que tener con ella y con nuestras palabras, con nuestro pensamiento, porque eso va como en una secuencia. Primero va mi pensamiento, luego ese pensamiento lo expreso a través de mis palabras y esas palabras terminan en acciones. Entonces nuestra conducta reflejan esos 3 puntos: pensamiento, palabras, acciones. Y es el cuidado que tenemos que tener con los 3, no que podemos, que debemos. Es un mandamiento más bien, es un mandato el cuidado que tenemos que tener con los 3 porque puede causar más daño, contrario a lo que se quiere con ella, que es ser de bendición y de producir vida. Pues pasar la otra diapo. Entonces, acá creo que es donde está la frase. Sí, aquí está. Para hablar un poco sobre el cuidado de nuestra lengua, nosotros tenemos que tener en cuenta que la lengua, las palabras son una fuente de agua. Y en una fuente de agua solo puede salir o agua dulce o agua salada, pero no pueden salir ambas al tiempo. Hablaba de esto con alguien y me decía que, pues en este caso, somos seres humanos que tenemos una naturaleza pecaminosa. Lastimosamente, de este tipo de fuente no debería, porque Santiago 3 lo dice claramente, no debería ser así, no deberían salir ambas, pero a veces lo hace. Entonces, pues yo ponía el ejemplo de que no tiene sentido, porque es así, no tiene sentido que yo diga que amo a Dios y luego voy insulto a mi hermano o le niego un favor a mi hermano, si está mi posibilidad, o simplemente hiero con las palabras a mi hermano. O sea, no tiene sentido que si el ser humano está hecho a imagen y semejanza del Señor, ¿cómo yo puedo decir que amo al Señor, pero no a su criatura? Entonces es como, no su creación, es como un poco contraproducente. No deberían salir ambas. En Efesios 4:29, ay, se me perdió. En Efesios 4:29 se refleja lo que veníamos hablando sobre los espacios donde debemos estar y que pues eso se refleja también
en nuestras palabras, en nuestro pensar, en nuestro actuar incluso. Que dice en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y Santiago, para explicarlo enseguida, puse el cosito donde no era. Santiago 3:9 al 11, 9 al 12, perdón, nos habla de ese punto. Nos habla de ese punto de cómo la lengua al no ser refrenada puede ser completamente peligrosa. Dice, bueno, el del 8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Agua salada, palabras impías, dañinas, destructivas. Agua dulce, las palabras de verdad, palabras de sabiduría. Es contraproducente que de una misma boca que se supone que tiene a Cristo en su corazón y que refleja el carácter de Cristo, tenga que salir estos dos, una bendición y una maldición. Estas no pueden estar en conjunto. Sin embargo, nosotros al ser tan a veces imprudentes, terminamos en esos espacios. Y es un llamado al cuidado, no solamente es en sí por lo que podemos decir, sino el daño que causa, el daño a otros y el daño a mí. Y el daño obviamente en nuestra relación con el Señor, porque no tiene sentido que nosotros como hermanos, como creyentes, como personas que estamos acercándonos al Señor, reflejemos un carácter contrario o reflejemos lo mismo que el mundo está reflejando. Si yo actúo como el mundo, ¿cómo puedo decir que soy hija de Dios? Es un punto a pensar. Y en 1 Pedro 3:10 al 11, ok, es también como una invitación y dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Siento que más que una invitación es una guía, ya, así. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Quieres ver y amar la vida y vivir conforme a lo que el Señor te manda? Esto, esto y esto. Aparte tu lengua, perdón, refrena tu lengua del mal, no hables engaño y apártate del mal y sigue el bien. Entonces son puntos claves ¿para qué? Para que de nuestra fuente no tenga por qué ir contra esa naturaleza y sacar agua dulce y salada. No tiene por qué ser así. Pues hacer la otra diapo, gracias. Entonces, listo. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo refrenar mi lengua? ¿Cómo puedo hablar sabiduría? ¿Cómo puedo cuidar y ser prudente en esta parte de la conducta, en este punto? Hay 3 puntos principales, pues seguramente hay más, pero estos son los que más destaqué. El primero habla sobre que se debe hacer con sabiduría de lo alto. Entonces, también voy a decir porque son varios. Bueno, yo leo Santiago 1:6. Carmen, me buscas 1 Timoteo 4:12. Y Dana, no sé quiénes son las otras personas, no sé si tienen micrófono, entonces por eso digo ese nombre. Dana, me puedes buscar Romanos 12:1 y 2, por favor. Entonces, Santiago 1:6. Bueno, acá dice que es con sabiduría de lo alto. ¿Dónde busco esa sabiduría de lo alto? Pues sabiduría del Señor. Pero ¿qué hago si yo no la tengo? Entonces el primero dice, perdón, era 1:5. 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y Santiago 3, del 13 al 18, habla precisamente de esa sabiduría de lo alto. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad.
porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos, contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en la paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, creo que está más que claro que ese punto habla sobre la edificación que viene de lo alto. No es algo que nosotros podamos hacer, no es algo que nosotros pues simplemente movamos y listo, sino que tiene que venir del Señor. Si lo hago con la sabiduría que yo creo, que viene siendo como la mía, eso es una sabiduría terrenal y dañina. Tiene que ser sabiduría de lo alto. El segundo punto dice, aquí lo escribí, si no edifica, no lo digas. Primera Timoteo 4:12, le dije a Karen. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ok, listo. Básicamente mi ejemplo debe evidenciar, mi carácter, mi prudencia debe evidenciarse en todos los puntos. No puedo utilizar de excusas de yo hablo así porque pues yo soy un pelado todavía. Yo hago tal cosa porque es que yo todavía apenas soy joven, esto, lo otro. No, es ser ejemplo en las palabras, en lo que nosotros hacemos, decimos, las conversaciones que tenemos, lo que oímos, lo que vemos, en la conducta, lo que hacemos, es reflejar lo interior en lo exterior. Entonces, si no edifica, si lo que yo voy a decir no es para edificación, sino simplemente chisme o daño o crítica destructiva, si no es una exhortación para buscar el bien de mi hermano, sino que simplemente es que me molestó lo que hizo, si no estoy llorando, sino que simplemente quiero decir y decir, entonces no lo digo. Si no voy a edificar, no lo digo. Así de sencillo. Sea exhortación, sean palabras, sean pensamientos u opiniones, si no va a edificar y ayudar, no lo digo. Y el último punto dice que podemos refrenar nuestra lengua y cuidarla, reflejando mi identidad en Cristo. Entonces, Romanos 12. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, listo. Antes de explicarlo, me gustaría leer en Juan 1:12 para hacer un pequeño énfasis o paréntesis. Acá dicen que no nos conformamos a este siglo, que recordemos dónde está nuestra identidad y que presentemos nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo, incluye palabras, pensamientos y acciones, en sacrificio vivo y agradable al Señor. ¿Y por qué hacerlo? Entonces, en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recordar eso básicamente, somos hijos de Dios, somos hijas de Dios. Entonces, nuestro carácter, nuestro pensamiento, nuestras palabras, nuestra conducta, todo debe reflejar, primero, esa posición que tenemos como hijas de Dios y segundo, nuestra identidad en Cristo, con todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, recordando esos 3 puntos, ¿cómo refrenarlo? Con una sabiduría, pero no de mis pensamientos o mi concupiscencia como lo queramos, sino con sabiduría que proviene del Señor. Segundo, si no va a edificar lo que yo voy a decir, no lo tengo por qué decir. Y tercero, tengo que soy una hija de Dios y que por tanto mis palabras, mis conductas, mis cuidados, mis acciones, todo debe reflejar esa identidad que tengo en Cristo, básicamente. Entonces, Gaby. Bueno, gracias, Maye. Y ya finalizando, pues, toda esta parte de la conducta, ¿cierto? De la prudencia que debemos tener en todas estas áreas de nuestra vida, está la parte de las acciones prácticas para el cuidado de las verdaderas amistades y relaciones, que es como el último aspecto,
que vamos a abordar, que en ambos capítulos, tanto el 17 como el 18, se le da mucha importancia. Y en este sentido tenemos 3 principios fundamentales, no solamente enfocados en las amistades, sino en las relaciones interpersonales, por decirlo así, que tenemos en general con las personas. Entonces, teniendo en mente esto, tenemos Proverbios 17:17 y 18:24. Estos 2 pasajes nos hablan acerca de las amistades. Entonces dice Proverbios 17:17, si alguien puede, me va buscando Juan 15:12 al 13 para avanzar. Mientras tanto, yo voy leyendo Proverbios 17:17 y 18:24. Dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Y el versículo 18, el capítulo 18, versículo 24 nos dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo y amigo más unido que un hermano. Entonces, el primer principio en sí que tenemos respecto al cuidado de nuestras amistades y relaciones interpersonales también va enfocado en gran parte en lo que una vida o conducta prudente es. ¿Por qué? Porque este es un aspecto que no solo incumbe a nuestras palabras o lo que nosotras en sí somos, sino todas las áreas de nuestra vida. Entonces, el primer principio que acá nos dan es que amar a nuestros enemigos es algo imperativo. Esto hace referencia a que en sí es un mandato, ¿cierto? No es una opción y que si realmente tenemos un amigo, realmente queremos mostrar nuestra amistad, es algo que debemos hacer, amarles. Y lo otro es estar presentes como hermanos en las angustias de nuestros amigos. Esto es algo que revela realmente una verdadera amistad y acá nos lo está diciendo el mismo Señor, ¿cierto? De que la amistad en sí es algo que se demuestra. Una verdadera amistad implica pues en sí una unidad profunda a tal manera pues que puede convertirse en una hermandad. Entonces, ¿alguien tiene Juan 15:12 y 13, por favor? Sí, Gaby, dice así, Juan 15:12 y 13. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Gracias, Lore. Entonces, es un mandato directo del Señor Jesús la forma en cómo debemos llevar nuestras amistades, ¿cierto? Y es algo realmente interesante porque si esto es algo que no se evidencia en las amistades que estamos llevando, debemos revisar tanto, pues, qué amistades estamos cultivando como qué tipo de amigas nosotras estamos siendo, porque es algo de ambas partes, ¿cierto? Entonces, realmente es algo que debemos reflexionar, que también nuestra conducta prudente se evidencia en las relaciones que tenemos con nuestros amigos. El segundo aspecto está en Proverbios 18, versículo 19, y dice, Proverbios 18:19, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Entonces, bueno, aquí utiliza como de pronto unos términos un poco complicados, podría decirse, pero básicamente lo que nos está tratando de expresar es que el mantenernos ofendidos y en contiendas solamente es crear murallas o fortalezas difíciles de derribar. Y esto habla de nuestras relaciones en general, no solo nuestras amistades, no solamente con nuestros hermanos, tanto de sangre como de la familia de Dios, sino en general en las relaciones que podemos llegar a tener. El mantenernos ofendidos y en contiendas solo crean sí ciertas murallas o fortalezas que pueden ser difíciles de derribar, ¿cierto? Entonces, tratar de no guardar rencor hará que todo sea un poco más llevadero a pesar de las dificultades que pueden surgir en las relaciones, que es algo que creo que tenemos bastante claro, ¿cierto? Y me parece bastante interesante el ejemplo que coloca al final, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar, porque la idea de muralla o fortaleza que acá está queriendo ejemplificar Salomón
era algo bastante como conocido para los judíos, que, bueno, sí, que iban a leer estos proverbios, porque hace referencia a este principio en sí, al hecho de que es como el rencor, es como un lugar fortificado, como un castillo fuerte, como algo seguro y de gran defensa. Y es tan profundo este término que incluso en Salmos 18:2 se utiliza el mismo término para referirse a Dios, como Dios nuestra fortaleza. Entonces en sí lo que acá está tratando de expresar no es que el tener un corazón rencoroso sea levantar una pared y ya, sino que realmente el rencor hace nuestros corazones y mantener las ofensas también, porque no solamente llegar a ser rencorosos, que a veces pensamos que es algo difícil o muy fuerte, sino que también mantener en mente las ofensas. No es solo como levantar una pared, sino como rodear nuestro corazón para que se convierta en algo intocable. Entonces, también eso es algo que no va acorde a lo que una conducta prudente es y que el Señor realmente desea de nosotros. Por ende, debemos cuidarnos de mantener las ofensas y las contiendas en nuestras relaciones, porque es algo que finalmente va a causar mucho daño. Y el último principio que podemos ver en esta parte de las acciones prácticas está en el versículo 22 del capítulo 18. Dice, el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Entonces, ya por último vemos que el matrimonio en sí es una bendición de Dios para nosotros. Es algo que hace parte de las acciones prácticas para el cuidado de nuestras relaciones interpersonales, porque es una de las relaciones más importantes que vamos a tener en nuestra vida, ¿cierto? Entonces, es un principio establecido de vida por Dios. ¿Alguien puede leer, por favor, Proverbios 19:14? Entonces, ese principio de vida nos habla acerca del hecho de hallar esposa, en este caso obviamente para los hombres, eh, y lo coloca como un bien para la vida. Entonces, pues como meditar un poquito en esa parte, no tanto del aspecto de la hallar esposa, que sabemos que es algo como tal del varón, sino de nosotras como mujeres. ¿Alguien tiene Proverbios 19:14? Dice, la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Gracias, Danita. Entonces, el matrimonio es una bendición para nosotros, pero depende de nosotras si somos vistas como un verdadero bien para la persona que nos halle o, bueno, si para el esposo que el Señor nos da, o si somos más bien una afrenta, ¿cierto? Para Él, porque tenemos esas dos posibilidades, que es lo que nos está diciendo, ¿cierto? En este pasaje. Entonces, este último principio nos habla de que definitivamente ser mujeres prudentes, ser mujeres sabias, en realidad es un valor inestimable ante Dios y también ante los hombres, y que es el Señor mismo quien nos puede guiar a ser así. Entonces, agarrarnos de la mano del Señor nos llevará a ser mujeres acorde a lo que Él desea y que realmente representemos un bien tanto para nuestro esposo como para todas las personas que nos rodean. Entonces, ya por último, nos gustaría compartirles este versículo, ¿cierto? Que dice, ninguno tenga en poco su juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Primera de Timoteo 4:12, que realmente el deseo del Señor para nosotras. Estamos en una etapa muy importante como lo es la juventud y tenemos toda la posibilidad en este momento de nuestras vidas de realmente ser ejemplo en todas estas partes, en la palabra, como nos decía Maya, en nuestra lengua, en nuestra conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Y pues ojalá, ¿cierto?, podamos hacerlo y que el Señor nos ayude en medio de todo este proceso. Muchas gracias y realmente esperamos que haya sido de mucha bendición para todas, ¿cierto? Tanto las que estamos acá como las que verán la grabación próximamente, todo lo que hemos podido aprender en esta porción de Proverbios. Muchas gracias.